Francisco Franco, un hombre cuyo nombre aún genera intensas emociones y discusiones, es una de las figuras más polarizantes de la historia contemporánea. Mientras algunos lo ven como el salvador de España durante momentos de profunda crisis, otros lo consideran el artífice de una dictadura que duró casi 40 años. Pero, ¿quién era realmente Franco? ¿Qué lo llevó a alcanzar tal poder? Y, lo más importante, ¿cuál fue el verdadero impacto de su régimen en la sociedad española? A lo largo de este viaje, exploraremos las múltiples capas de su vida y su gobierno. Desde sus primeros pasos como joven militar hasta convertirse en el caudillo que definió el destino de un país. En este recorrido, desvelaremos la verdad oculta detrás de su figura y cómo su legado sigue vivo en la memoria de España, divisivo y conflictivo. En este análisis no buscaremos solo describir su ascenso al poder ni relatar su vida, buscaremos entender las contradicciones y las sombras de un hombre que dejó una huella indeleble en la historia de su nación. ¿Estás listo para descubrir la otra cara de Francisco Franco? Empecemos. Francisco Franco nació el 4 de diciembre de 1892 en el seno de una familia de clase media en El Ferrol, una pequeña ciudad gallega. Desde joven, mostró una profunda vocación por la carrera militar, algo que se ajustaba perfectamente a su entorno familiar, donde su padre y otros familiares cercanos eran militares de carrera. A los 13 años, ingresó en la Academia de Infantería de Toledo, iniciando su trayectoria que lo llevaría a ser uno de los hombres más poderosos de España. En sus primeros años, Franco destacó no solo por su disciplina y rigor, sino también por su ascendente capacidad estratégica. Se forjó una reputación como un militar decidido, incluso algo arrogante, pero tremendamente competente. Durante la Guerra de Marruecos en los años 20, Franco se destacó en batallas clave, lo que le valió un ascenso meteórico. A la edad de 25 años, ya era el comandante más joven del ejército español, y su notoriedad creció rápidamente. Pero lo que realmente impulsó su ascenso no fue solo su habilidad militar, sino su habilidad para manipular las tensiones dentro del propio ejército y en la política española. En esos años, España estaba inmersa en una crisis interna, con luchas entre monárquicos, republicanos y la creciente división entre los militares y los civiles. Franco, astuto y pragmático, supo posicionarse como un líder en el ejército que podría unir las distintas facciones del poder militar. Fue en el contexto de la Segunda República Española, que se consolidaba como una república democrática pero inestable, donde Franco comenzó a tomar decisiones que cambiarían el curso de la historia de España. En la década de los 30, el país estaba sumido en una grave crisis económica y social, con un gobierno republicano débil y la polarización entre las fuerzas de izquierda y derecha alcanzando niveles alarmantes. En el fondo de esa inestabilidad, Franco vio la oportunidad de dar un golpe decisivo. En 1936, junto con otros oficiales del ejército, planeó el golpe de Estado contra el gobierno republicano, lo que desencadenó la Guerra Civil Española. Fue en esos momentos decisivos, donde Franco, al frente de los rebeldes, se iría ganando la confianza de sus seguidores y el apoyo de facciones de la Iglesia y la burguesía española. Pero, ¿realmente fue Franco el único responsable de la guerra, o hubo factores más profundos que alimentaron el conflicto? ¿Qué papel jugó la influencia de otros líderes en su ascenso? La guerra civil no solo sería un campo de batalla entre ideologías, sino un terreno fértil para que Franco se erigiera como el único líder capaz de restaurar el orden, aunque a costa de los derechos fundamentales de millones de españoles. ¿Qué opinas de la forma en que Franco llegó al poder? ¿Consideras que su ascenso fue una consecuencia inevitable dada la situación política de la época? Déjanos tu opinión en los comentarios. El golpe de Estado de 1936 no fue un simple levantamiento militar, fue el principio de una guerra civil que devastaría España durante casi 3 años. Las tensiones entre republicanos, socialistas, anarquistas y fuerzas de derecha habían alcanzado un punto de no retorno, y Franco, con su mano firme, sería el artífice de una rebelión que cambiaría el rumbo del país para siempre. El 17 de julio de 1936, Franco, que ya se encontraba en las Islas Canarias como parte de un comando militar, recibió la noticia de que se había iniciado el levantamiento en varias partes del país. A pesar de que el golpe no fue inicialmente un éxito rotundo, Franco, a través de una serie de alianzas estratégicas con otras facciones militares y con la Iglesia Católica,
comenzó a organizar su avance hacia Madrid, la capital. En menos de un mes, Franco se autoproclamó líder del bando sublevado, consolidando su control sobre el frente nacionalista. La guerra civil se dividió en dos bloques antagónicos. Por un lado, el bando republicano, compuesto por fuerzas de izquierda, socialistas y comunistas, y por otro, el bando nacionalista, donde Franco fue el líder absoluto, apoyado por una mezcla de fuerzas conservadoras, monárquicas y fascistas. El conflicto se libró en diversos frentes, y las batallas fueron brutales, dejando miles de muertos en su estela. Sin embargo, lo que realmente marcó la guerra fue el uso de la propaganda. Franco, a diferencia de sus rivales republicanos, comprendió el poder de las imágenes y las palabras. Su régimen utilizó los medios de comunicación y las representaciones públicas para construir una narrativa donde él era la figura salvadora de la nación, capaz de traer el orden a un país fracturado. Mientras tanto, el bando republicano sufría por la falta de cohesión interna, ya que sus facciones estaban divididas por diferencias ideológicas y estratégicas. A medida que la guerra avanzaba, Franco fue ganando terreno gracias a la ayuda extranjera. Mientras que los republicanos recibían apoyo limitado de la Unión Soviética, Franco contó con la intervención de Alemania nazi e Italia fascista, cuyos recursos militares fueron decisivos en las victorias nacionales. Fue durante la Batalla de Madrid, en 1937, que se marcó un punto de inflexión en la guerra, pues, aunque la ciudad resistió por mucho tiempo, la superioridad militar del bando franquista era abrumadora. A pesar de la resistencia republicana en algunas regiones, el control de Franco sobre el territorio fue aumentando. En el año 1939, tras la caída de Madrid y el colapso de los últimos bastiones republicanos, Franco declaró el fin de la guerra. España quedaba bajo el dominio de un solo hombre, cuya dictadura comenzaba con una división irreconciliable en la sociedad española. Pero, ¿hasta qué punto la guerra fue una lucha por el futuro de España, y hasta qué punto fue un campo de batalla para que Franco consolidara su poder? ¿Qué habríamos hecho si los republicanos hubieran logrado resistir más tiempo? La historia de la guerra civil no es solo una historia de batallas, sino una guerra de ideas y de identidades que aún resuena en el presente. ¿Qué opinas sobre la intervención extranjera en la guerra civil española? ¿Crees que fue la principal razón para el triunfo de Franco? Comparte tus pensamientos con nosotros en los comentarios. Con la victoria de Franco en 1939, España entró en una nueva era, la era del franquismo, un régimen que marcaría profundamente la vida de los españoles durante casi 4 décadas. Franco, como caudillo, no solo tomó las riendas del poder, sino que moldeó a España a su imagen y semejanza, forjando un sistema autoritario, cerrado y profundamente aislado de la comunidad internacional. Una de las primeras decisiones de Franco al asumir el poder fue cerrar las puertas de España al mundo exterior. Aunque al principio intentó obtener el reconocimiento de potencias democráticas como Francia y Reino Unido, la postura franquista de alinearse con las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial y su política neutralista lo pusieron en conflicto con las democracias occidentales. El régimen de Franco fue aislado diplomáticamente, un aislamiento que duró hasta bien entrada la década de 1950. Durante estos años, España se convirtió en una autarquía, tratando de ser autosuficiente a través de políticas económicas que no solo frenaron el comercio internacional, sino que también empobrecieron a gran parte de la población. La falta de recursos y la represión política limitaron el desarrollo económico y social, mientras que la oposición interna al régimen fue aplastada sin piedad. A nivel interno, Franco usó la represión y la censura como sus herramientas más poderosas. Cualquier forma de oposición, ya fuera política, intelectual o cultural, era sofocada con brutalidad. Las cárceles se llenaron de presos políticos, y el miedo a la vigilancia del Estado y la censura de prensa convirtió a España en un lugar donde pocos se atrevían a hablar abiertamente. La ley de represión del comunismo y la masonería, que condenaba a muerte a aquellos considerados enemigos del régimen, es solo un ejemplo del control total que el caudillo tenía sobre su pueblo. En este contexto, Franco también cultivó el culto a la personalidad, construyendo una imagen del mismo como el líder único que había salvado a España del caos. En los medios de comunicación y en las escuelas, su figura era casi omnipresente, y la ideología del régimen era enseñada a las generaciones más jóvenes como un dogma. Los militares,
La Iglesia católica y la familia eran las tres bases sobre las que se edificaba la ideología franquista. Este sistema no solo suprimió cualquier forma de oposición, sino que también implantó un miedo cultural profundo que perduraría en España durante muchos años después de la muerte de Franco. Pero lo que realmente sorprendió a muchos fue la resistencia interna que surgió, aún en las condiciones más difíciles. Movimientos clandestinos y pequeños grupos de oposición continuaron luchando contra el régimen, a menudo a riesgo de sus propias vidas. Aunque el régimen parecía sólido y su control absoluto, la represión nunca logró suprimir completamente el deseo de libertad en muchos sectores de la sociedad española. En cuanto a su política exterior, Franco logró, sorprendentemente, mejorar gradualmente las relaciones con los Estados Unidos y otras naciones occidentales, especialmente durante la Guerra Fría, cuando la lucha contra el comunismo permitió que España fuera aceptada en el bloque de las democracias occidentales. ¿Fue realmente la política exterior de Franco un acto de supervivencia, o fue una maniobra estratégica para ganar tiempo y consolidar aún más su régimen? ¿Crees que el aislamiento de España fue un factor determinante en la resistencia interna al régimen? Nos gustaría saber tu opinión en los comentarios. Uno de los pilares fundamentales del régimen de Franco fue la represión. En el contexto de la dictadura franquista, el control social no solo se ejerció a través del uso de la fuerza, sino también mediante la manipulación de la cultura, la educación y la vida cotidiana de los españoles. El miedo estaba presente en cada rincón de la sociedad, desde el ámbito político hasta el familiar, y la figura del dictador se erigía como una especie de figura paternal que, según la propaganda oficial, guiaba a España hacia la estabilidad y el orden. Desde el principio de su régimen, Franco no dudó en aplicar medidas extremadamente severas para eliminar cualquier forma de oposición. Los grupos de izquierda, los liberales, y cualquier persona que se atreviera a desafiar su autoridad, fueron perseguidos, encarcelados y, en muchos casos, ejecutados. La Ley de Memoria Histórica, que buscó restablecer la verdad sobre las víctimas de la guerra civil y la dictadura, reveló que miles de personas fueron ejecutadas sin juicio o desaparecieron sin dejar rastro durante los años del franquismo. Franco también utilizó el aparato del Estado para consolidar su poder. La Policía Armada y la Guardia Civil fueron las principales fuerzas encargadas de vigilar a la población. El Ministerio de Información y Turismo fue otro de los instrumentos de control social, ya que se encargaba de censurar libros, películas y cualquier material cultural que pudiera considerarse subversivo o peligroso para el régimen. Incluso las canciones populares, las obras literarias y las representaciones teatrales eran sometidas a un estricto control. En las escuelas, el régimen de Franco tenía un control absoluto sobre lo que se enseñaba. La educación no solo se centraba en la enseñanza de materias académicas, sino en inculcar una ideología oficial que glorificaba el nacionalismo español y la figura del caudillo. Los niños y niñas eran educados no solo para ser buenos estudiantes, sino también para ser buenos súbditos de la dictadura. La Iglesia católica jugaba un papel clave en este proceso, ya que era vista como aliada del régimen. Los principios religiosos y morales dictados por la Iglesia se entrelazaban con la ideología nacionalista promovida por Franco. Una de las herramientas más eficaces del control social fue la propaganda. Los medios de comunicación eran completamente controlados por el régimen. La radio, los periódicos y el cine se utilizaban para reforzar la imagen de Franco como el salvador de España y para demonizar a los enemigos del régimen. El discurso oficial presentaba a Franco como un líder providencial, que había restaurado el orden y la paz tras la devastadora guerra civil. Cualquier voz disonante era silenciada, y aquellos que se atrevían a criticar al gobierno eran objeto de persecución, encarcelamiento o incluso tortura. La represión también se extendió al plano cultural. La música, el cine y la literatura fueron estrictamente controlados, y todo aquello que no cumplía con los estándares del régimen era prohibido. La literatura de izquierda fue prácticamente erradicada, y los escritores, artistas y cineastas que no se alineaban con el régimen fueron forzados al exilio o a la clandestinidad. Pero, ¿cómo reaccionaron los españoles a esta represión constante? ¿Hubo alguna forma de resistencia o fue el miedo tan profundo que las personas se sometieron por completo? Aunque la dictadura logró someter a muchas personas a su voluntad, en el fondo de la sociedad española, la lucha por la libertad nunca desapareció.
Los grupos de oposición, aunque pequeños y clandestinos, siguieron resistiendo la tiranía de Franco, demostrando que, aunque el control era total, nunca pudieron apagar por completo el deseo de libertad que ardía en los corazones de muchos. ¿Hasta qué punto la represión de Franco afectó a la identidad colectiva de los españoles? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Desde los primeros días de su régimen, Franco entendió que el poder no solo se sostenía con el control militar y político, sino también con el respaldo de la Iglesia Católica. La relación entre el régimen franquista y la Iglesia fue clave para la estabilidad de su dictadura, ya que le otorgaba una legitimidad moral que muchos otros regímenes autoritarios de la época no lograron obtener. Pero, ¿cómo surgió esta alianza y cómo benefició a ambas partes? La Iglesia Católica en España tenía una profunda influencia sobre la vida pública, social y política. Para Franco, obtener el apoyo de la Iglesia era crucial no solo para consolidar su poder, sino para presentar su régimen como una defensa de los valores cristianos frente a lo que consideraba las amenazas del comunismo y el liberalismo secular. La Iglesia, por su parte, vio en Franco a un líder que restauraba el orden y protegía los principios tradicionales frente al caos de la República y las tensiones de la Guerra Civil. Una de las primeras medidas de Franco fue restablecer a la Iglesia como una institución de primer orden en la sociedad española. El régimen franquista otorgó a la Iglesia un papel preeminente en la educación, la sanidad y los medios de comunicación. Las escuelas religiosas se multiplicaron por todo el país, y la influencia clerical en las universidades y en los medios era absoluta. El régimen de Franco no solo protegió a la Iglesia, sino que la utilizó para promover su propia ideología nacionalista. En contrapartida, la Iglesia Católica le otorgó el blanco moral que necesitaba para presentarse como un defensor de la fe cristiana y del orden tradicional. Pero esta relación no estuvo exenta de tensiones. Aunque la Iglesia apoyó abiertamente a Franco en sus primeros años de gobierno, no todos los miembros del clero estaban dispuestos a alinearse completamente con el régimen. Algunos sectores de la Iglesia, especialmente aquellos más comprometidos con la justicia social, comenzaron a ver con creciente preocupación las violaciones a los derechos humanos y la opresión política que caracterizaban al franquismo. Sin embargo, la Iglesia oficial rara vez criticó a Franco, y cuando lo hizo, las críticas fueron moderadas y limitadas a cuestiones menores. A nivel internacional, la relación entre la Iglesia y el régimen franquista también jugó un papel importante. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Vaticano, dirigido por el Papa Pío XII, adoptó una postura de neutralidad, lo que favoreció a Franco, quien fue aceptado como un aliado contra el comunismo. Aunque la Iglesia nunca bendijo de manera explícita las violaciones de derechos humanos que ocurrieron bajo el régimen franquista, su apoyo implícito y su silencio ante las ejecuciones políticas y la represión dieron una base moral al gobierno de Franco. El culto a la personalidad de Franco también estaba intrínsecamente relacionado con su relación con la Iglesia. Franco se presentaba no solo como el líder político y militar de España, sino como un protector de la fe cristiana, casi como una especie de cruzado moderno que luchaba por el destino divino de su país. Esta imagen era proyectada en todas las facetas del régimen, desde los discursos públicos hasta los actos oficiales, donde la religión católica estaba siempre presente, desde el uso de la cruz en los símbolos nacionales hasta las procesiones religiosas que acompañaban los actos del caudillo. Aunque el régimen de Franco fue profundamente conservador y en muchos aspectos represivo, la relación con la Iglesia permitió al dictador no solo mantener el control social, sino también legitimar su gobierno ante los ojos del pueblo español y ante la comunidad internacional. Pero, ¿realmente fue la Iglesia una aliada del régimen por convicción, o simplemente fue un medio para preservar su propia influencia en una España fracturada? ¿Crees que la relación entre Franco y la Iglesia fue más de conveniencia que de fe genuina? Déjanos tu opinión en los comentarios. La autarquía fue uno de los principales pilares económicos del régimen franquista, una política que pretendía hacer de España una nación autosuficiente y cerrada al exterior, capaz de subsistir sin depender de otros países. Sin embargo, esta visión aislacionista, que marcó las primeras décadas del régimen, tuvo consecuencias profundas para el desarrollo económico de España. Al finalizar la Guerra Civil, el país estaba devastado. La economía estaba en ruinas, la infraestructura destruida, y la población sumida en la pobreza. Franco, al asumir el poder, se comprometió a restaurar la estabilidad económica,
pero lo hizo siguiendo una estrategia que muchos consideran equivocada, un sistema de autarquía que aisló a España del resto del mundo. El objetivo era crear una economía controlada y centralizada, donde el Estado tuviera un control absoluto sobre la producción y distribución de bienes. La política de autarquía significó que España cerrara sus puertas a las importaciones extranjeras. El gobierno franquista intentó fomentar la industria nacional, pero los resultados fueron desalentadores. La producción de bienes básicos como alimentos, textiles y productos manufacturados no fue suficiente para satisfacer las necesidades de la población, lo que resultó en escasez de productos básicos, racionamiento de alimentos y altos índices de pobreza. El régimen, sin embargo, presentaba estos problemas como sacrificios necesarios para alcanzar la autosuficiencia. Además, la falta de inversión extranjera y el aislamiento económico dificultaron el progreso tecnológico en el país. España quedó rezagada en comparación con las economías de Europa Occidental, que se beneficiaban de la recuperación económica tras la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, el régimen franquista, centrado en la autarquía y la agricultura, no logró modernizar la industria española, lo que generó un estancamiento económico prolongado. Durante los primeros años del franquismo, el país también sufrió las consecuencias del bloqueo internacional impuesto por las democracias europeas. El aislamiento diplomático de España, exacerbado por su vinculación con las potencias del Eje durante la guerra, hizo que el régimen tuviera pocos aliados económicos. Fue solo después de la Segunda Guerra Mundial que, gracias a la Guerra Fría y la lucha contra el comunismo, España empezó a acercarse a países como Estados Unidos, que ofrecieron ayuda económica a cambio de la adhesión de Franco al bloque occidental. A partir de la década de los 50, Franco comenzó a moderar su política económica. Los planes de estabilización implementados en 1959 permitieron la apertura económica hacia el exterior, facilitando las inversiones extranjeras y el comercio. España inició entonces una fase de crecimiento económico, conocida como el milagro económico español. Sin embargo, aunque la economía creció en términos absolutos, las desigualdades sociales se mantuvieron, y la pobreza persistió en muchas regiones del país. La economía franquista también estuvo marcada por la explotación de la mano de obra y una clara desigualdad social. Mientras una pequeña élite de empresarios y terratenientes se beneficiaba de los subsidios y las políticas estatales, la mayoría de los trabajadores sufrían condiciones laborales precarias, con salarios bajos y sin derechos laborales. El régimen, al mismo tiempo, se aprovechaba de los recursos naturales de las colonias africanas, como el Sáhara, para obtener materias primas esenciales. Pero, ¿fue la autarquía una estrategia coherente de Franco para proteger la independencia económica de España, o simplemente una respuesta desesperada ante la falta de opciones? ¿Podría España haber sido más próspera si el régimen franquista hubiera abierto más sus puertas al comercio internacional desde el principio? ¿Crees que la autarquía fue más un obstáculo que un beneficio para la economía española? Nos gustaría saber tu opinión en los comentarios. Franco no solo tuvo que gestionar un país dividido y sumido en la represión interna, sino que también tuvo que navegar por las aguas turbulentas de la política internacional. Tras la Guerra Civil, España quedó aislada en la escena mundial, siendo prácticamente un paria durante los primeros años de la dictadura. Sin embargo, con el paso del tiempo, el contexto internacional cambió, y Franco supo adaptarse para asegurar su supervivencia política y la de su régimen. A pesar de la ideología autoritaria y fascista del franquismo, Franco se mantuvo al margen de la Segunda Guerra Mundial. Aunque fue un firme aliado de las potencias del Eje, Franco no se comprometió completamente con Hitler ni con Mussolini, lo que le permitió evitar la entrada directa de España en el conflicto. Esto le permitió preservar la independencia de España y evitar la devastación de la guerra, pero también lo condenó al aislamiento diplomático por parte de las democracias occidentales tras la derrota del Eje. A finales de la guerra, con el surgimiento de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, España se encontraba en una posición estratégica que comenzó a ser reconocida por las potencias occidentales. Franco, con su fuerte anticomunismo, pasó de ser un líder rechazado a un aliado valioso en la lucha contra la expansión del comunismo en Europa y el resto del mundo. Esto abrió una puerta a la relación con Estados Unidos, que, durante los años 50, empezó a ver en Franco un aliado clave en la lucha contra el comunismo, especialmente tras el establecimiento del bloque soviético en Europa.
Este cambio de actitud hacia Franco por parte de Occidente culminó en el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Estados Unidos en 1953, lo que permitió la instalación de bases militares estadounidenses en territorio español. A cambio, España recibió ayuda económica y militar, lo que ayudó a aliviar la crisis económica interna. Este acuerdo marcó un punto de inflexión en la política exterior de Franco, que pudo aprovechar las tensiones de la Guerra Fría para asegurarse de que España no quedara fuera del círculo de las naciones occidentales. Sin embargo, aunque Franco logró estabilizar las relaciones con Estados Unidos y otros países de Europa, su régimen nunca fue completamente aceptado en el seno de la comunidad internacional. La ONU nunca aceptó a España como miembro hasta **1970 y aunque Franco se benefició de la ayuda de los Estados Unidos, el aislamiento diplomático continuó siendo una característica de la política exterior española durante gran parte de su dictadura. En muchos países, el régimen de Franco seguía siendo visto como un régimen fascista, y las denuncias sobre las violaciones de derechos humanos y la represión política dentro de España continuaron siendo un tema incómodo para el gobierno español. En la década de 1960 y tantos, a medida que el régimen se estabilizaba, España empezó a mostrar un interés por integrarse más en el escenario internacional, no solo para recibir ayuda económica sino también para legitimar su posición. Sin embargo, esta apertura se hizo de forma cautelosa, tratando de mantener su soberanía y evitando presiones internacionales que pudieran amenazar el control de Franco. El interés internacional por la situación de los derechos humanos en España nunca desapareció, pero las relaciones diplomáticas de Franco con las potencias occidentales fueron una mezcla de estrategia pragmática y mantenimiento de la autonomía política. En este contexto, ¿era Franco un líder realmente alineado con el bloque occidental, o simplemente utilizó la Guerra Fría a su favor, sin tener una verdadera lealtad hacia las democracias que lo apoyaban? ¿Crees que la relación de Franco con las potencias occidentales fue una jugada estratégica inteligente o simplemente una forma de supervivencia? Déjanos tu opinión en los comentarios. La consolidación de Franco en el poder no solo dependió de la represión militar y política, sino también de la creación de un culto a la personalidad que lo rodeó durante casi 4 décadas. La propaganda fue un instrumento esencial para moldear la percepción pública de Franco y su régimen, y a través de ella se construyó una imagen del caudillo que trascendía su figura como líder político, convirtiéndolo casi en una figura mítica, un salvador de la nación. Desde los primeros días de su dictadura, Franco entendió que, para garantizar su longevidad en el poder, era necesario legitimarse no solo a través de los controles militares y políticos, sino también mediante la creación de una imagen idealizada de sí mismo. La propaganda franquista fue diseñada con un objetivo claro: presentar a Franco como el redentor de España, el hombre que había salvado la nación de la anarquía y el caos, un líder providencial que restauraba el orden en un país desbordado por las luchas internas. A través de los medios de comunicación, el régimen de Franco controló las narrativas históricas, reescribiendo la historia de la guerra civil para convertir a los republicanos en enemigos de la patria y a Franco en el defensor de la unidad nacional. Se estableció un relato oficial que glorificaba el nacionalismo español y la gran victoria del bando nacionalista, presentando la guerra como una lucha entre el bien y el mal, donde Franco era el héroe que, con su liderazgo, salvó España. La iconografía franquista fue otra pieza fundamental en la construcción del culto a la personalidad de Franco. Las estatuas, los retratos oficiales y los carteles de propaganda estaban omnipresentes en las calles, oficinas y escuelas. En todas partes, Franco era representado como un líder heroico, similar a figuras mitológicas o religiosas. Su rostro aparecía constantemente en los edificios públicos, y su figura se asociaba con la España eterna. A lo largo de los años, la propaganda del régimen también presentaba a Franco como el último bastión contra las amenazas externas, especialmente el comunismo. En las escuelas, se enseñaba a los niños a venerar a Franco como una figura paternalista. Se les inculcaba que el caudillo había devuelto el orden y la prosperidad a España. Las clases de historia eran una extensión del discurso franquista, donde se minimizaban los abusos del régimen y se exaltaba el supuesto heroísmo de Franco y sus seguidores. A nivel internacional, Franco también cultivó su imagen como un líder respetable. Si bien al principio su régimen fue condenado por muchas democracias, con el tiempo, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial,
Las potencias occidentales comenzaron a ver a Franco como un aliado estratégico en la lucha contra el comunismo, lo que le permitió obtener legitimidad en foros internacionales. Aunque siempre existió una crítica externa al régimen por su represión y sus violaciones de derechos humanos, la figura de Franco fue sostenida y proyectada como un líder fuerte que era necesario para la estabilidad de España. Pero, ¿realmente la propaganda franquista logró crear una unión nacional en torno a la figura de Franco, o fue simplemente un mecanismo de control utilizado para mantener a la población en silencio? ¿Cuánto de la imagen de Franco como héroe era una construcción artificial que dependía de la represión de la verdad? ¿Crees que el culto a la personalidad de Franco fue una estrategia efectiva para consolidar su poder, o simplemente una forma de manipulación política? Comparte tus pensamientos en los comentarios. La muerte de Franco en 1975 marcó un punto de inflexión histórico para España. Durante casi 40 años, Franco había mantenido un control absoluto sobre la vida política, social y cultural del país, pero su fallecimiento dejó a España ante un dilema. ¿Cómo se daría paso a un nuevo sistema político después de tanto tiempo de represión y autoritarismo? Aunque Franco había comenzado a delegar en una serie de reformas en sus últimos años, el proceso de transición no fue un simple cambio de régimen. La muerte de Franco no desencadenó automáticamente un proceso democrático, sino que fue un acontecimiento que abrió una serie de negociaciones entre las élites políticas, militares y el monarca Juan Carlos I, quien, tras la muerte de Franco, se convirtió en el nuevo rey de España. En sus últimos años, Franco había ido adoptando una postura más moderada en cuanto a las reformas. Había permitido la apertura política parcial y comenzó a introducir cambios en la estructura del poder, como la creación de un sistema parlamentario más representativo y la delegación de ciertas responsabilidades en figuras clave del régimen. Sin embargo, estas reformas eran mínimas y no alteraron la esencia autoritaria del régimen. La muerte de Franco en noviembre de 1975 dejó a España en un estado de incertidumbre. Juan Carlos I, quien fue designado como sucesor por el propio Franco, sorprendió a todos cuando, en lugar de continuar el régimen autoritario, impulsó una transición hacia la democracia. Aunque muchos pensaron que Juan Carlos sería un monarca títere de los sectores franquistas, el rey sorprendió a la nación al alinearse con las fuerzas democráticas, apoyando el proceso de reformas que terminarían con el régimen. La ley de amnistía, aprobada en 1977, permitió la liberación de los presos políticos y sentó las bases para la creación de una democracia parlamentaria. Esto permitió la legalización de partidos políticos, la convocatoria de elecciones libres y el desarrollo de una nueva constitución, la de 1978, que estableció a España como una monarquía parlamentaria. Pero el proceso de transición no fue sencillo. Hubo quienes temían que el franquismo continuara en las sombras, y los sectores más conservadores del ejército y la política intentaron frenar las reformas democráticas. El intento de golpe de Estado de 1981, liderado por el teniente coronel Tejero, fue un recordatorio de que el legado de Franco seguía siendo una amenaza latente para la estabilidad democrática. La transición de España hacia la democracia fue un proceso de compromisos y negociaciones difíciles entre los sectores franquistas y los demócratas. Aunque no estuvo exento de tensiones y críticas, el resultado final fue la creación de una democracia estable que permitió a España integrarse plenamente en la comunidad internacional. La muerte de Franco no solo significó el fin de un régimen autoritario, sino también el comienzo de un proceso de reflexión colectiva sobre el legado de su dictadura. La transición abrió el debate sobre cómo recordar a Franco, como un héroe que salvó a España, o como un tirano que oprimió a su pueblo durante décadas. ¿Crees que la transición a la democracia fue una evolución natural de la sociedad española, o fue un proceso impuesto por la élite para asegurar el control? Nos gustaría conocer tu opinión en los comentarios. El legado de Francisco Franco sigue siendo uno de los temas más controvertidos en la historia de España. Más de 4 décadas de dictadura autoritaria dejaron una marca profunda en la sociedad española, una huella que no ha sido fácil de borrar. Hoy, décadas después de su muerte, las controversias sobre su legado continúan dividiendo a los españoles, mientras la memoria histórica sobre su régimen sigue siendo un campo de batalla político y social. Para algunos, Franco sigue siendo un héroe nacional que salvó a España del caos y la desunión. A lo largo de los años,
se ha mantenido una parte de la población que considera que el caudillo restauró el orden y la estabilidad, manteniendo a España alejada de los horrores de la Segunda Guerra Mundial y guiándola hacia la prosperidad económica en los años posteriores a la Guerra Civil. En este sentido, se argumenta que Franco, aunque autoritario, fue el líder que impidió que España cayera en el abismo del comunismo. Sin embargo, para muchos otros, el legado de Franco es el de un dictador despiadado que sometió a su pueblo a una represión brutal, que eliminó cualquier forma de oposición política y que asfixió las libertades fundamentales durante su gobierno. La Ley de Amnistía de 1977, que permitió la transición a la democracia, dejó pendiente el debate sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. El exilio de miles de opositores, las torturas y las ejecuciones extrajudiciales son solo algunos de los oscuros capítulos de su régimen. El Valle de los Caídos, un mausoleo donde Franco fue enterrado hasta su exhumación en 2019, sigue siendo un símbolo de la división en la memoria colectiva de España. A pesar de los intentos por parte de la Ley de Memoria Histórica para recuperar la memoria democrática, los debates sobre si el legado de Franco debe ser revisado o incluso reconocido como parte de la historia siguen generando polarización. Además, la reconciliación en España nunca ha sido completa. A pesar de los esfuerzos por parte de los gobiernos democráticos para avanzar, el recuerdo de Franco sigue siendo un tema que revive pasiones cada vez que se menciona. Las recientes propuestas de exhumación de los restos de Franco o la retirada de monumentos franquistas han puesto de manifiesto que, aunque han pasado más de 40 años desde su muerte, el país sigue luchando por encontrar una respuesta definitiva sobre su legado. Por otro lado, el modelo de Estado autonómico que surgió tras la Constitución de 1978 ha permitido un crecimiento y desarrollo que muchos consideran el camino correcto para una España democrática. Sin embargo, las tensiones entre las comunidades autónomas y el poder central siguen reflejando la herencia del franquismo en muchas de las estructuras políticas y territoriales. Así, el legado de Franco, con su carga de contradicciones y divisiones, sigue siendo un tema abierto, un legado incómodo que se resiste a ser cerrado. España ha cambiado, y la democracia ha sido consolidada, pero el pasado sigue presente en la forma en que los españoles recuerdan a su dictador, lo que representa y cómo se relacionan con él. ¿Cuál crees que es el verdadero legado de Franco en la España de hoy? ¿Es un legado de estabilidad y orden, o de represión y división? Comparte tu opinión en los comentarios.